En los territorios invisibles donde el cosmos teje sus leyes, Leo porta un fuego que no solo ilumina y protege, sino que también puede transformarse en una fuerza temida cuando es provocado. La magia negra de Leo no surge de la maldad gratuita ni del deseo de dominar sin causa, sino como un recurso ancestral que despierta cuando la dignidad de este signo es pisoteada, cuando el brillo de su esencia es ensombrecido por la envidia, la traición o el desprecio. Allí, en el mismo corazón del león zodiacal, donde arde la chispa solar que da vida a su identidad, se enciende un poder sombrío y devastador que responde al ataque con la fuerza de un sol eclipsado. Esta magia se manifiesta como un rugido astral, un eco invisible que sacude los cimientos de quienes han osado desafiar su grandeza. No es un hechizo aprendido en grimorios ni un ritual con símbolos externos, es la energía ardiente que emana directamente de su núcleo, concentrada en una vibración densa que desbarata las seguridades de sus enemigos. Cuando Leo es herido, su fuego deja de calentar y comienza a consumir, volviéndose un arma que no necesita ser blandida, porque habita en su mirada, en su voz, en su presencia. La sola determinación de no ceder convierte esa energía en un campo impenetrable donde las intenciones hostiles se desgarran y se vuelven contra quienes las lanzaron. Astrológicamente, este fenómeno está conectado con la influencia solar, pues el Sol es tanto creador de vida como abrasador en su exceso. En Leo, este astro no solo guía, sino que otorga el poder de encender la oscuridad misma, como si pudiera transformar su propia luz en un relámpago sombrío. Esa magia negra no se proyecta como caos descontrolado, sino como justicia ardiente, como el retorno inevitable de la energía mal dirigida hacia quien pretendió apagar el fuego leonino. Así, Leo se convierte en espejo inclemente, lo que recibe con odio lo devuelve multiplicado, lo que se lanza contra él se magnifica y arde en las manos del agresor. Desde la perspectiva mítica, esta fuerza se asemeja a las fauces de un león dorado envuelto en sombras, criatura celestial que duerme hasta que alguien osa traspasar los límites de su reino. En ese instante, los rugidos recorren los cielos, los astros se alinean en silenciosa complicidad y la oscuridad se vuelve aliada del fuego solar. No hay huida posible porque la energía de Leo se adhiere como una marca invisible en el destino de su oponente, recordándole que la grandeza nunca debe ser menospreciada. La magia negra de Leo también posee un aspecto protector. Se activa no solo para defender su propio orgullo, sino también para salvaguardar a quienes considera parte de su manada, a los que ama y protege con la fiereza de un guardián estelar. Nadie puede dañar impunemente a los cercanos a Leo, porque esa magia se expande en círculos concéntricos, levantando murallas invisibles de fuego sombrío que convierten en ceniza cualquier intento de agresión. Es el escudo de la realeza cósmica, invisible pero indestructible, que permanece latente hasta que el peligro aparece. Lo épico de esta energía radica en su inevitabilidad. Nadie que intente disminuir a un Leo queda indemne, porque en ese acto inconsciente invoca fuerzas que superan lo humano. Como un eclipse solar que oscurece la tierra y estremece a las multitudes, la magia negra leonina se convierte en un recordatorio de que el sol no solo da vida, también puede cegar y calcinar. Es un poder que no necesita demostrarse con gestos externos, porque vibra en cada célula del signo y se manifiesta en la certeza de que su destino jamás podrá ser doblegado. En su dimensión más sutil, esta magia no busca la destrucción total del otro, sino el restablecimiento del orden cósmico. Leo sabe que el universo entero responde a leyes de honor y equilibrio, y su energía sombría actúa como la espada flamígera que corrige lo desviado. Quien ha osado dañar recibe su lección, no por venganza, sino por el inexorable retorno de la verdad solar envuelta en sombras. Esa enseñanza, aunque dolorosa, se convierte en un rito iniciático para quienes han cometido la imprudencia de subestimar al león. De esta manera, la magia negra de Leo es una fuerza oculta que solo se revela bajo presión, como un volcán que aparenta calma hasta que la injusticia rompe la corteza. Es la sombra noble del sol, el rostro oscuro de una luz que jamás deja de brillar, incluso cuando decide envolverse en tinieblas para defender su esencia. Es un poder épico que convierte cada ataque recibido en un canto de victoria, porque al final, el fuego leonino nunca puede ser extinguido, solo se transforma en un arma más grandiosa, en una llama oscura que arde con la gloria del cosmos entero. Si te está gustando este vídeo, recuerda que puedes apoyarnos, suscribiéndote y dándole a la campana, dándole a me gusta y muy importante dale a hype, esto nos ayudará a crecer, muchas gracias. Deja un comentario si te está gustando el vídeo y dime si quieres que haga un vídeo sobre un tema concreto. La magia negra de Leo, cuando se despliega, no es solo un acto defensivo, sino una afirmación profunda de su esencia cósmica. A diferencia de otros signos que canalizan la oscuridad desde lugares de misterio o sutileza, Leo la extrae de la misma luz que lo rige.
Es el sol que, al verse desafiado, concentra sus rayos hasta convertirlos en una llamarada que traspasa las sombras. Esa capacidad de transformar luz en oscuridad y oscuridad en luz es un don que pertenece únicamente a quienes nacen bajo el fuego solar, porque su fuerza no depende de elementos externos, sino de la convicción innata de que nada puede apagar lo que está escrito en las estrellas. Esta forma de poder está íntimamente ligada al orgullo, pero no al orgullo superficial, sino al que proviene del reconocimiento del propio destino. Leo sabe que ha sido marcado con la misión de liderar, de brillar y de proteger, y por ello percibe cualquier intento de menoscabarlo como una afrenta no solo personal, sino cósmica. La magia negra aparece entonces como un llamado al orden universal, un recordatorio de que la grandeza no puede ser reducida sin consecuencias. En este sentido, cada acto de defensa leonina se convierte en una reafirmación del lugar que ocupa en el firmamento, un rugido que resuena no solo en la tierra, sino en el entramado de energías que conectan a todos los signos. Cuando Leo activa esta energía sombría, su presencia se transforma. Su aura, normalmente cálida y expansiva, se densifica y se convierte en un campo magnético que intimida, incluso sin palabras. Aquellos que se atreven a desafiarlo sienten una presión invisible que los sobrecoge, como si se encontraran frente a un fuego que no pueden soportar mirar de frente. Esa sensación no proviene del azar, sino de la vibración solar que Leo domina, capaz de penetrar en el inconsciente del otro y sembrar en él la certeza de que ha cruzado un umbral peligroso. La épica de esta fuerza radica en que no es un poder que busque ser usado con ligereza. Leo no invoca esta magia de manera constante ni caprichosa, porque sabe que hacerlo sería desequilibrar las corrientes del universo. Más bien, permanece como un recurso dormido, un sol oculto tras las nubes, aguardando el momento en que sea necesario mostrar que su fuego no solo acaricia, también arrasa. Esta prudencia le confiere una grandeza aún mayor, porque convierte cada acto de defensa en algo ceremonial, casi sagrado, donde el cosmos entero parece alinearse para respaldar la justicia que emana de su rugido. Hay además un componente ancestral en esta magia. Los mitos y leyendas que rodean al león como símbolo se entrelazan con las estrellas que forman su constelación, y en ese cruce de historias se encuentra la raíz de su poder. En el recuerdo de antiguos reyes solares, en la memoria de guerreros que lucharon por defender su honor, Leo encuentra un legado de fuerza que se activa cada vez que es atacado. Así, no lucha solo, lo acompaña la herencia de todos aquellos que en el pasado se alzaron con el coraje de un corazón ardiente y un espíritu inquebrantable. El aspecto más inspirador de esta energía es que, incluso en su manifestación más oscura, Leo nunca pierde de vista su destino luminoso. Su magia negra no lo consume ni lo reduce, sino que lo fortalece, porque nace de la convicción de que cada obstáculo, cada enemigo y cada intento de apagamiento no hacen más que confirmar la magnitud de su llama. El dolor y la herida se transforman en combustible, la traición en lección, el ataque en prueba superada. El león que se ve forzado a entrar en la sombra sale de ella más grande, más fuerte, más imposible de doblegar. En el plano motivador, esta capacidad es símbolo de resiliencia cósmica. Leo enseña que incluso la luz más pura tiene derecho a defenderse y a mostrar que su fuerza no solo reside en brillar, sino también en resistir. Nadie que intente someterlo podrá lograrlo, porque en ese intento despierta en él una dimensión aún más poderosa de sí mismo. Y cuando esa dimensión se manifiesta, no hay oscuridad que pueda contenerla, porque incluso la magia negra del león es una extensión de su fuego solar, y todo fuego, tarde o temprano, vuelve a convertirse en luz. Así, la magia negra de Leo es más que un escudo y más que un arma, es la prueba de que en lo profundo de toda luz existe una sombra sagrada, y que esa sombra no es un enemigo, sino una aliada destinada a proteger lo que jamás puede ser destruido. Es la fuerza que recuerda al universo entero que cada ataque recibido no es un final, sino el inicio de una nueva victoria, que cada intento de reducir al león no hace más que darle razones para rugir con más fuerza. Y ese rugido, cuando se alza, se convierte en eco eterno que sacude los cielos y proclama la inmortalidad de su fuego. La magia negra de Leo guarda una dimensión aún más profunda cuando se comprende que no es solamente una reacción ante la ofensa, sino también un mecanismo de transmutación. El león solar no se limita a devolver lo recibido con la misma intensidad, sino que lo amplifica, lo transforma en una energía que lleva la marca de su fuego interior. Así, cuando alguien lo hiere, la herida no se convierte en debilidad, sino en un crisol donde su poder se refina y se eleva. De la herida brota una llama oscura que no es sinónimo de destrucción ciega, sino de renovación, porque todo lo que intenta quebrarlo acaba contribuyendo a su evolución. Esta capacidad de convertir la sombra en impulso vital es uno de los aspectos menos comprendidos de su energía,
pero quizá el más admirable, pues revela que incluso en la defensa más feroz sigue latiendo un propósito creador. La conexión con su constelación añade otra capa de grandeza. Leo no es un signo que actúe únicamente en el plano humano, sino que encarna la fuerza de estrellas que llevan millones de años brillando en el firmamento. Cada vez que su magia negra despierta, es como si esas estrellas ancestrales se alinearan para transmitirle una memoria cósmica que lo fortalece. En su rugido resuena no solo su voz, sino el eco de un linaje estelar que recuerda al universo que la luz jamás puede ser sometida. El poder que irradia en esos momentos no tiene comparación, porque no surge de un esfuerzo aprendido, sino de una herencia que trasciende la vida misma. En lo más secreto, la magia negra leonina se manifiesta como una vibración que altera la percepción del tiempo y del destino. El enemigo que intenta someterlo siente como los caminos se cierran, como las oportunidades se desvanecen, como lo que antes parecía seguro comienza a tambalearse. No se trata de un azar, sino de la capacidad solar de Leo de modificar la dirección de los acontecimientos. Su poder de atracción y repulsión es tan intenso que puede torcer las líneas de los hechos, obligando a que el equilibrio se restaure y que la justicia cósmica actúe con precisión. Esa influencia sobre el destino es parte de la grandeza de este signo, pues demuestra que su fuego no se limita a arder en el presente, sino que tiene la potencia de marcar el futuro. Otro aspecto que rara vez se menciona es el impacto emocional de esta energía. La magia negra de Leo no busca generar miedo sin propósito, pero inevitablemente lo provoca. Quien se atreve a herirlo experimenta un temblor interno, una sensación de haber despertado algo que no puede controlar. Esa fuerza invisible, que se percibe como un peso en el alma, no es más que el reflejo de la grandeza que intentó menoscabar. Es el espejo ardiente que devuelve al agresor la magnitud de su propio error. Allí se esconde un mensaje épico: nunca es sabio desafiar a quien ha nacido con el sol como guardián, porque en su esencia no hay fragilidad, sino un poder que se alimenta incluso de los ataques. El carácter motivador de este fenómeno se encuentra en que Leo demuestra que la dignidad es una llama sagrada que jamás debe apagarse. En un mundo donde muchas fuerzas intentan reducir, controlar o someter, la respuesta leonina se erige como ejemplo de resistencia absoluta. Su magia oscura enseña que no hay necesidad de rebajarse ni de huir, porque incluso cuando la batalla parece desigual, su fuego escondido puede dar la vuelta a la situación. No existe sombra capaz de contenerlo, porque incluso en el silencio más profundo su energía arde en secreto, esperando el instante de desplegarse. Esta certeza convierte a Leo en símbolo eterno de triunfo, en inspiración para todos aquellos que necesitan recordar que la grandeza no se negocia, se defiende. La épica de esta magia se encuentra también en su capacidad de marcar territorios invisibles. Leo no necesita declarar quién es ni imponer reglas explícitas, su sola presencia crea un espacio sagrado que debe ser respetado. Cuando alguien cruza ese límite, la energía solar se condensa en sombra y expulsa al intruso con la fuerza de un rugido cósmico. Este poder de marcar fronteras intangibles es parte de su magia, porque lo convierte en guardián de lo que le pertenece por derecho natural, su identidad, su honor, su camino. La defensa de ese territorio no es solo personal, sino universal, porque representa la defensa de la luz misma contra quienes pretenden apagarla. En última instancia, la magia negra de Leo no es contraria a la luz, sino su complemento inevitable. Es el recordatorio de que incluso el sol proyecta sombra y que esa sombra, lejos de ser debilidad, es parte de su inmensidad. Quien comprende esto descubre que en el corazón del león no hay contradicción, sino una unidad perfecta entre claridad y oscuridad. Su grandeza no reside únicamente en brillar, sino en demostrar que hasta en la penumbra su fuego permanece invicto. Es un mensaje de coraje y de eternidad, una lección cósmica que enseña que los intentos de opacar la verdadera grandeza nunca hacen más que fortalecerla, porque el rugido de Leo, envuelto en magia oscura, siempre se convierte en canto de victoria sobre las sombras. La magia negra de Leo también se nutre del ritmo oculto de los ciclos celestes, porque su energía no se despliega de manera aleatoria, sino que responde a la danza de los astros que lo rigen. Cuando Marte enciende el fuego de la lucha y se combina con la soberanía solar, su poder defensivo alcanza su mayor intensidad. En esos momentos, cada ataque se convierte en chispa que alimenta su hoguera interna, y la sombra leonina se vuelve más implacable, porque canaliza no solo su fuerza personal, sino la de la guerra cósmica que lo acompaña. Cuando Saturno se cruza en su camino, la magia oscura de Leo adquiere un carácter disciplinado y estructurado, actuando como justicia severa que no deja espacio a la impunidad. Es entonces cuando su energía no solo responde al ataque, sino que edifica consecuencias que persiguen al agresor hasta doblegarlo.
Y cuando Plutón se conecta con su esencia, esa magia adopta la forma de transformación radical, destruyendo no solo la intención hostil, sino todo aquello que la sustenta, provocando un renacer forzoso en quien intentó dañarlo. En lo oculto, esta fuerza está marcada por la capacidad de impactar en la psique de quienes osan desafiarlo. No se limita a un enfrentamiento externo, sino que penetra en el interior del adversario, generando inseguridad, desconfianza y miedo. Es como si Leo encendiera espejos internos que obligan a su enemigo a contemplar sus propias debilidades, hasta el punto de que la agresión se desmorona desde adentro. Este dominio sobre la mente es una forma elevada de magia, pues no se ejerce con palabras ni con gestos, sino con la vibración misma del ser, una vibración que recuerda al oponente que ha intentado derribar a alguien conectado con el corazón solar del universo. Lo más profundo de esta energía se revela en que no nace de un deseo de destrucción, sino de preservación. Leo comprende que el mundo es un escenario en el que cada ser tiene un papel, pero cuando alguien intenta oscurecer el suyo, esa intención choca contra la ley natural de la grandeza. Por eso su magia negra no es arbitraria, sino inevitable. Representa el ajuste del equilibrio cósmico, como la tormenta que despeja el cielo o el incendio que limpia el bosque para dar paso a nueva vida. Es un fuego que no se activa por capricho, sino porque el universo mismo lo respalda para mantener el orden de las cosas. Desde un punto de vista simbólico, la sombra solar de Leo es comparable al león que, en los mitos, duerme bajo tierra custodiando tesoros. Normalmente permanece en calma, pero cuando alguien intenta robar su riqueza o profanar su santuario, despierta con una fuerza que no conoce límites. Esa riqueza no es oro ni joyas, sino su esencia, su honor y su fuego vital. Quien se atreve a profanar ese santuario activa la furia de un guardián que no concede tregua. De allí nace la sensación de que la magia negra leonina es más que una defensa, es la aparición de una divinidad oscura que protege lo sagrado. La grandeza de esta energía se percibe también en su capacidad de enseñar. Aunque su impacto puede parecer destructivo, en realidad impulsa a los agresores a enfrentarse con sus propios actos. Nadie que haya sentido la sombra ardiente de Leo vuelve a ser el mismo, porque queda marcado con la lección de no subestimar la fuerza de quienes llevan en su interior un fragmento del sol. En cierto modo, esa marca actúa como un sello kármico que guía al otro hacia su propio aprendizaje, aunque el proceso sea doloroso. El león no busca aniquilar, sino mostrar que cada acción tiene un retorno, y que la justicia solar no se negocia ni se detiene. Lo que convierte esta magia en algo épico es que no reduce a Leo ni lo consume, sino que lo expande. Cuanto más intentan dañarlo, más crece su poder. Es un ciclo ascendente donde la adversidad se convierte en impulso, y el ataque en oportunidad de mostrar una dimensión aún más invencible de sí mismo. Esto lo transforma en un símbolo de resiliencia cósmica, un recordatorio de que la verdadera grandeza nunca se rinde, porque incluso cuando parece que la luz está siendo cubierta, lo que en realidad sucede es que está gestando un estallido mayor. Así, cada confrontación se convierte en una escena heroica, donde Leo surge más fuerte, más imponente y más radiante que antes. En este camino, la magia negra de Leo revela un mensaje de motivación trascendental: no hay fuerza externa capaz de quebrar lo que nace con la misión de brillar. Incluso cuando la sombra se cierne sobre su esencia, el león encuentra en ella un aliado, un complemento que le recuerda que la luz se engrandece cuando conoce la oscuridad. Es una invitación a comprender que el verdadero poder no es el que se limita a irradiar, sino el que sabe resistir, transformar y devolver cada ataque en forma de victoria. Y esa victoria no es pequeña ni silenciosa, sino épica, como un rugido que atraviesa los cielos para anunciar que el fuego solar jamás será derrotado. La magia negra de Leo, más allá de ser una respuesta instintiva al ataque, tiene raíces en un vínculo secreto con el corazón mismo del universo. El Sol, como regente de este signo, no solo gobierna el día y la luz visible, sino que también custodia un lado oculto, una pulsación que late en las zonas invisibles del cosmos. Esa pulsación es la que Leo hereda y despierta cuando es desafiado o deshonrado. No se trata de un simple acto de defensa, sino de un llamado profundo a esa fuerza primordial que mantiene la rueda del destino en movimiento. Allí donde otros sucumben al dolor de la herida, Leo convierte la herida en un portal hacia un poder más vasto, un canal donde su propia sombra se vuelve aliada. Ese aspecto sombrío de su energía no tiene nada de débil ni de disperso, sino que actúa como un fuego negro que purifica al mismo tiempo que arrasa. Su intensidad es tal que parece alterar la misma atmósfera, como si el aire se tornara más pesado, como si el tiempo se detuviera por instantes para abrir paso a la irrupción de una fuerza que trasciende lo humano.
Quien ha intentado menoscabar a Leo percibe esa densidad como una advertencia que cala en los huesos, y que no proviene de gestos ni de amenazas, sino de una vibración que emana desde lo más profundo de su ser. Esta vibración es la forma más pura de su magia, porque no se puede aprender ni replicar, solo pertenece a quienes portan la corona solar. La épica de esta energía radica en que no surge del deseo de venganza, sino de la preservación de un orden universal. Leo encarna el principio de la nobleza, y cuando esa nobleza es profanada, el universo mismo parece reaccionar a través de él. Es entonces cuando el fuego solar deja de iluminar y pasa a ser una espada encendida en la oscuridad, un arma que se blande sin necesidad de manos, porque actúa desde lo invisible. Esta espada no solo corta las acciones del agresor, sino que se adentra en su destino, marcando un antes y un después en su camino. De esta manera, la magia negra leonina no se limita al presente, sino que deja una huella duradera que reordena la vida de aquel que intentó quebrar la grandeza. En lo profundo, esta energía se manifiesta también como un pacto con la lealtad. Leo jamás activa este poder por capricho, sino en defensa de aquello que considera sagrado, su identidad, su honor y su círculo más cercano. Cuando alguien intenta dañar lo que está bajo su protección, la reacción no se limita a una respuesta proporcional, sino que libera una tormenta destinada a proteger y restaurar lo inviolable. Esa capacidad convierte a Leo en guardián cósmico, no solo de sí mismo, sino de todo lo que ama. Allí se revela una faceta aún más elevada de su magia negra, no es únicamente un arma de destrucción, sino un escudo impenetrable que se alza en nombre de la fidelidad y de la justicia. Desde la mirada astrológica, la manifestación de esta sombra solar también se asocia con la forma en que Leo integra los elementos que le rodean. Su fuego no es un fuego aislado, sino un fuego que dialoga con el agua de la luna, con la tierra de Saturno y con el aire de Mercurio. Cuando activa su magia oscura, esa interacción se vuelve más intensa, y el resultado es una fuerza total, un poder que no tiene un solo rostro, sino muchos. Puede mostrarse como silencio sepulcral que desgasta al adversario, como palabra certera que hiere más que cualquier espada, o como explosión repentina que arrasa sin dar tiempo a reaccionar. Su grandeza consiste en que, aunque cambie de forma, la esencia de ese poder siempre conduce a la victoria. El componente motivador de esta magia se encuentra en la forma en que revela que incluso la luz más pura guarda un rostro oculto que garantiza su supervivencia. En un universo donde todo ciclo implica tanto claridad como penumbra, Leo demuestra que abrazar la propia sombra no significa debilidad, sino fortaleza suprema. Su magia negra enseña que la oscuridad, cuando se la reconoce, puede convertirse en aliada y en motor de transformación. El león que ruge envuelto en fuego negro no es menos glorioso que el que brilla bajo el sol del mediodía, al contrario, es más temible y más completo, porque muestra que su poder no depende de las circunstancias, sino que es eterno, inmutable, incorruptible. En última instancia, la magia negra de Leo proclama que no existe fuerza capaz de anular su destino solar. Incluso cuando parece rodeado por sombras, incluso cuando el ataque es intenso y pretende derrumbarlo, esa energía oculta se activa como una reserva inagotable, como un sol en miniatura que arde en el centro de su pecho. Esa llama negra no se extingue, porque es la misma que, desde tiempos ancestrales, ha acompañado a los reyes, a los héroes y a los guardianes de lo sagrado. Es la llama que se eleva por encima de la traición, del desprecio y del intento de humillación, para recordarle al mundo que la verdadera grandeza no puede ser destruida. Quien nace con el sol como regente siempre resurge, siempre ruge, siempre se impone, porque incluso su sombra es fuego y su oscuridad es luz disfrazada de victoria. La magia negra de Leo también se manifiesta en la forma en que utiliza la memoria cósmica de sus propias cicatrices. Cada experiencia de traición, cada palabra destinada a menospreciarlo, cada intento de apagar su fuego se almacena en su interior como brasas que jamás se enfrían. Esas brasas se convierten en armas invisibles, en un archivo de poder que se reactiva cada vez que vuelve a ser atacado. A diferencia de otros signos que buscan olvidar o disolver las heridas, Leo las transforma en símbolos de resistencia, en estandartes de guerra silenciosos que recuerdan que cada caída pasada lo hizo más fuerte y más imposible de doblegar. Su magia negra es en ese sentido un archivo vivo de su historia, un crisol en el que todo intento de opresión se convierte en pólvora para sus rugidos futuros. Esa energía sombría se alimenta también de su capacidad para inspirar temor reverencial. Incluso sin proponérselo, Leo despierta en los demás la sensación de estar frente a algo que pertenece a una dimensión superior. Cuando su poder oscuro se enciende, esta percepción se intensifica, porque su presencia se vuelve como un eclipse, magnética, desconcertante, imposible de ignorar.
Nadie que se cruza con Leo en esos momentos puede fingir indiferencia, porque su sola mirada parece atravesar las máscaras y revelar lo que cada uno intenta esconder. Es en ese instante cuando la magia negra se convierte en un tribunal invisible, un juicio que no necesita palabras para dictar sentencia, porque el adversario siente en lo profundo de su ser que ha cometido un error que no quedará impune. En la arquitectura del zodiaco, Leo ocupa un lugar central porque es el guardián de la energía solar, y su magia oscura es una consecuencia natural de esa custodia. No se trata de oscuridad como sinónimo de maldad, sino como el reverso necesario de la luz. Sin sombra no hay brillo, y sin oposición no hay victoria. La grandeza de Leo consiste en que sabe usar ese reverso sin perder su esencia luminosa, porque incluso cuando actúa desde la oscuridad, lo hace en nombre de la vida, de la dignidad y de la justicia. Su fuego sombrío nunca es un fin en sí mismo, sino una herramienta que el universo le concede para mantener el equilibrio de lo sagrado. Esa es la razón por la que, incluso en sus manifestaciones más intensas, sigue siendo un signo noble, un guerrero solar que lucha con la convicción de que su misión es necesaria para que el orden cósmico no se quiebre. Lo no dicho hasta ahora es que esta magia también influye en el cuerpo y en la voz de Leo. Cuando se enciende, su lenguaje cambia, su tono adquiere una vibración que no pertenece al plano cotidiano, y sus palabras se convierten en decretos que resuenan con autoridad casi mística. No necesita gritar, porque cada sílaba que pronuncia lleva la fuerza de su fuego interno. Incluso el silencio de Leo, cuando se encuentra en ese estado, es devastador, porque encierra una carga energética que incomoda, que pesa y que obliga al otro a retroceder. Esa capacidad de convertir la comunicación en un canal de poder sombrío es parte de lo que hace que su defensa sea tan formidable. No necesita recurrir a lo visible, porque su sola expresión basta para sembrar respeto o temor. Desde la perspectiva épica, esta magia lo convierte en un héroe que no solo brilla en la cima de la gloria, sino que también es capaz de caminar por las sombras sin perder su esencia. El león solar se transforma en un cazador nocturno, en un guardián que ruge en la penumbra y que no teme internarse en territorios oscuros porque sabe que su fuego nunca lo abandonará. Esa doble capacidad lo convierte en una figura legendaria, capaz de dominar tanto el día como la noche, tanto la claridad como el misterio. No hay terreno donde Leo no pueda imponerse, porque incluso la oscuridad se inclina ante su fuego. La enseñanza más profunda que emana de este aspecto es que la verdadera fortaleza no se mide en la ausencia de ataques, sino en la capacidad de resistirlos y de volverlos transformados. La magia negra de Leo es la prueba viviente de que ninguna herida, por profunda que sea, puede convertirse en tumba para quien lleva en el alma un sol encendido. Cada golpe recibido es una oportunidad para despertar fuerzas dormidas, cada traición es un recordatorio de que la dignidad nunca se negocia, cada intento de opresión es el preludio de un rugido más poderoso. Así, Leo encarna el principio cósmico de la indestructibilidad, lo que otros ven como un final, para él siempre es el inicio de un nuevo ascenso. En última instancia, la magia negra de Leo revela que incluso la sombra puede ser luminosa cuando es guiada por la nobleza del corazón solar. No se trata de destruir sin medida, sino de enseñar que todo intento de apagar la grandeza se convierte en una chispa que la enciende más. Quien comprende este misterio descubre que el poder del león no radica solo en su brillo evidente, sino en su capacidad de brillar incluso desde la oscuridad. Y ese poder, cuando se manifiesta, no solo protege al propio Leo, sino que inspira a todos a recordar que la verdadera luz jamás puede ser vencida, porque incluso su sombra es fuerza, incluso su silencio es victoria, incluso su herida es inmortalidad. La magia oscura de Leo se nutre de un poder ancestral que no solo se limita a lo terrenal, sino que está enraizado en lo eterno, en la memoria de los astros y en el eco de civilizaciones que lo veneraron como símbolo de fuerza y de guía. Su oscuridad no es un vacío, sino un receptáculo donde convergen las llamas que no pudieron ser apagadas en otras eras, las batallas que otros no pudieron concluir y las promesas que el universo selló bajo su signo. Esa densidad energética lo convierte en un guardián de secretos cósmicos, en alguien que lleva en su interior un arsenal invisible de recursos que emergen en el instante exacto, cuando la vida lo desafía con pruebas que parecen imposibles de superar. Lo no dicho es que su sombra también es alquimia, un proceso interno en el que Leo no solo resiste los embates, sino que los transforma en expansión. Allí donde otros quedarían atrapados en la amargura o la derrota, él convierte cada caída en un terreno fértil donde su fuego germina con más fuerza. Esa alquimia hace que la oscuridad no lo manche, sino que se pliegue ante él, reconociéndolo como soberano. Su capacidad para transitar lo sombrío sin perder la esencia luminosa lo convierte en un puente entre los dos polos de la existencia, recordando que la grandeza no es ingenuidad ni candidez, sino la unión consciente de luz y sombra en una misma voluntad.
también existe en esa dimensión oscura una conexión con la voz del destino, como si Leo pudiera escuchar en lo profundo de su espíritu las órdenes secretas del cosmos. Cuando entra en esa frecuencia, sus decisiones adquieren un carácter irrefutable, porque se alinean con un plan mayor que trasciende la lógica humana. Sus enemigos, aunque intenten manipular o imponerse, terminan descubriendo que luchan contra un designio inevitable. Esa certeza interior es parte de su magia negra, porque convierte su camino en algo inquebrantable, blindado por un propósito superior. Es por eso que, incluso en medio de las tormentas más violentas, Leo nunca pierde la brújula, porque su brújula es la voz del universo que lo guía hacia lo alto. En el plano emocional, su magia sombría también se manifiesta en la intensidad de sus pasiones. Cuando alguien logra despertar en él lealtad, amor o devoción, esas emociones no se disuelven fácilmente, sino que permanecen con un carácter eterno, imposible de extinguir. Pero cuando esa confianza es traicionada, la oscuridad de Leo se activa con una fuerza que desconcierta, porque lo que era ternura se convierte en fuego justiciero, lo que era entrega se transforma en un rugido que exige reparación. Esa dualidad lo hace temido y venerado, porque quienes lo conocen saben que tocar su corazón sin respeto es invocar fuerzas que superan la comprensión. Astrológicamente, este aspecto oscuro de Leo está íntimamente ligado con la herencia solar que porta. El Sol, fuente de vida y de claridad, también es un astro que quema, que destruye lo que no resiste su intensidad. Así, Leo no solo ilumina, sino que depura, incinera lo falso, arrasa con lo que no es digno de permanecer en su órbita. Esta cualidad depuradora es parte de su misión en el zodiaco, recordarle al mundo que el brillo verdadero exige pureza, y que todo lo que intenta crecer en la sombra de la mentira será inevitablemente desvelado por su fuego. Lo que a menudo no se comprende es que la oscuridad de Leo también tiene una función protectora. Su poder sombrío no es únicamente un arma contra el enemigo externo, sino también un escudo invisible que lo rodea y le permite caminar entre trampas sin ser atrapado. Es como un aura ardiente que disuade a quienes pretenden dañarlo, obligándolos a retroceder incluso antes de intentarlo. Esa protección se extiende también a quienes Leo ama, porque su magia oscura se expande en forma de círculo, como un ejército de sombras leales que vigilan el entorno y que responden con fuerza cuando alguien osa cruzar la línea. Desde una visión épica, esta magia oscura lo convierte en un héroe que no teme al descenso, porque sabe que incluso en lo más profundo de la noche brilla un sol oculto que es suyo por derecho. Es el viajero del fuego eterno, el que puede perderlo todo en apariencia y aún así, resurgir como si jamás hubiese sido tocado por la derrota. Cada batalla lo enciende, cada desafío lo afila, cada intento de apagarlo lo confirma como indestructible. El universo lo ha marcado como prueba viviente de que la luz más pura también sabe gobernar la sombra, y que la grandeza se mide no solo por los triunfos en la claridad, sino por la capacidad de caminar entre tinieblas con la frente en alto. El destino de Leo es enseñar que la sombra no debe temerse, porque en ella reside el combustible de la transformación. Su magia negra es la revelación de que incluso lo que parece amenaza puede ser usado como impulso, que incluso lo que hiere puede convertirse en fuerza, que incluso lo que parece final es en realidad el preludio de un renacimiento más glorioso. Por eso, cuando Leo se activa en su faceta oscura, el universo entero parece contener la respiración, porque sabe que de esa oscuridad surgirá un rugido que marcará un antes y un después, un rugido que recordará al mundo que ningún intento de apagar el sol puede triunfar, porque incluso en la sombra más densa late el fuego inmortal del león. La magia negra de Leo guarda en su interior un secreto que pocas veces se menciona, su capacidad de invocar memorias ancestrales que no pertenecen solo a su vida actual, sino a la línea infinita de reencarnaciones que el espíritu leonino ha recorrido. En cada existencia, el león ha sido guerrero, gobernante, líder o rebelde, y en cada una ha grabado en el tejido del cosmos su rugido como señal de autoridad. Esa herencia invisible se manifiesta en su presente como un poder oscuro que lo hace reaccionar con una fuerza desproporcionada frente a cualquier intento de sometimiento. No es simple orgullo, es el eco de miles de batallas que lo habitan, el fuego heredado de un linaje cósmico que se niega a ser doblegado. Cuando se despierta su faceta oscura, Leo se conecta con energías que otros no saben manejar. El fuego, en su forma más pura, no solo da vida y calor, también arrasa y consume. Esa cualidad destructora es parte de su magia negra, pero no se trata de un caos descontrolado, sino de un fuego dirigido, consciente, capaz de calcinar únicamente aquello que atenta contra su dignidad. Esta capacidad de quemar selectivamente convierte su venganza en justicia cósmica, porque destruye lo corrupto y lo falso, dejando intacta la semilla de lo que aún puede crecer. Es en ese matiz donde radica la grandeza de su oscuridad,
No es violencia gratuita, sino un ajuste de equilibrio, una danza feroz en la que el león se convierte en brazo del destino. Otro aspecto pocas veces revelado es la relación entre su oscuridad y su magnetismo personal. Leo, cuando entra en su estado sombrío, proyecta una fuerza de atracción que hipnotiza. No es el encanto amable de la luz solar, sino la fascinación que despierta lo prohibido, lo indomable, lo que vibra con peligro y misterio. Su aura se vuelve un campo magnético que paraliza a sus adversarios y atrae tanto el respeto como el temor. Este magnetismo lo convierte en un guerrero que no necesita blandir armas constantemente, porque su sola presencia desestabiliza y desarma a quienes intentan desafiarlo. La magia negra de Leo, en este sentido, es también un poder silencioso que actúa sin necesidad de palabras ni gestos grandilocuentes. El vínculo con los astros le otorga otra cualidad no mencionada, su capacidad de utilizar las fases celestes como catalizadores de su poder sombrío. Cuando la luna se oculta, cuando los eclipses desfiguran el rostro del cielo o cuando Marte enciende las hogueras de la guerra, Leo encuentra en esos portales cósmicos la oportunidad de intensificar su fuego interior. Los fenómenos celestes no lo alteran como a otros signos, sino que lo alimentan, como si cada convulsión del universo fuese un recordatorio de que su propia oscuridad está sincronizada con la respiración del cosmos. Allí se vuelve invencible, porque no actúa solo desde su fuerza personal, sino desde un acuerdo tácito con las fuerzas que mueven los planetas. Su magia negra también se expresa en la forma en que maneja el tiempo. Cuando es atacado o menospreciado, Leo no siempre responde de inmediato, porque sabe que la reacción instantánea puede perder precisión. En su faceta más oscura, su paciencia se vuelve estratégica, capaz de esperar el instante en el que el golpe será certero y definitivo. Este manejo del tiempo es un arma que lo hace aún más temible, porque sus enemigos nunca saben en qué momento la respuesta caerá sobre ellos. Y cuando lo hace, es como el rugido del trueno, imposible de esquivar, inevitable en su fuerza, marcado con la precisión del destino. Existe además un aspecto profundamente espiritual en su oscuridad. La magia negra de Leo no solo sirve para defender o castigar, sino también para abrir portales internos hacia dimensiones de autoconocimiento. En medio del dolor, de la traición o del desprecio, el león entra en contacto con su sombra y descubre allí tesoros ocultos, dones que solo emergen en las noches más profundas del alma. Esta cualidad lo transforma en un maestro de la resiliencia, porque sabe que cada descenso al abismo no es una pérdida, sino un rito de paso hacia una versión más poderosa de sí mismo. El fuego que resurge de esas caídas es más luminoso precisamente porque ha conocido la densidad de la noche. En lo colectivo, esta magia negra le otorga la capacidad de inspirar en los demás un sentimiento de fortaleza en medio de la adversidad. Su ejemplo de resistencia no se limita a lo personal, sino que se irradia como un faro sombrío que enseña a otros a no temer la lucha. Su rugido oscuro recuerda que el mundo no está diseñado solo para los que brillan en calma, sino también para quienes saben encender su fuego en las tormentas. Por eso, cuando Leo activa su sombra, se convierte en estandarte, en bandera de resistencia, en señal de que la luz puede ser feroz, que el amor propio puede transformarse en espada, y que ningún intento de sometimiento puede vencer a un espíritu que arde con el combustible eterno de las estrellas. La verdadera épica de esta magia negra está en que no corrompe al león, sino que lo purifica. Su viaje no es el del héroe que huye de la sombra, sino el del guerrero que la abraza y la convierte en aliada. Al hacerlo, demuestra que la grandeza no consiste en ignorar el lado oscuro de la vida, sino en dominarlo, en dirigirlo, en hacer de él un instrumento al servicio de un destino más alto. Así, Leo se convierte en ejemplo vivo de que la oscuridad, cuando se guía con nobleza y fuerza interior, puede ser el motor que enciende los actos más gloriosos y la prueba más rotunda de que ningún sol puede apagarse, ni siquiera cuando se disfraza con los velos más densos de la noche. En la profundidad de la magia negra de Leo existe una cualidad que rara vez se contempla, su capacidad de tejer destino a través de la palabra y la mirada. No es un hechizo aprendido en manuales ni un conjuro practicado en círculos ocultos, sino un magnetismo intrínseco que se activa cuando se siente amenazado o menospreciado. Su voz, cargada de un tono que parece emanar directamente del corazón solar, puede doblar voluntades, hacer que los enemigos titubeen o que se tambalee la confianza de quienes lo subestiman. La mirada de Leo, en su fase oscura, no es solo intensidad, es un espejo ardiente en el que el adversario termina enfrentándose a sus propias debilidades. Ese efecto es devastador, porque sin pronunciar palabra ya ha desarmado a quien intentó retarlo. La oscuridad de Leo también se nutre de su memoria emocional, de esa capacidad de no olvidar nunca las afrentas.
Pero a diferencia de otros signos que se hunden en el rencor, Leo transforma ese recuerdo en una especie de combustible que refuerza su determinación. Cada herida se convierte en un símbolo de resistencia, cada traición en una marca de aprendizaje. Su magia negra no nace del deseo ciego de venganza, sino de un instinto superior que lo obliga a demostrar, una y otra vez, que nada ni nadie puede apagar su llama. De ahí que sus enemigos, al intentar dañarlo, terminen siendo artífices involuntarios de su fortaleza. Otro aspecto oculto se encuentra en la relación de Leo con la noche estelar. Aunque su regente es el sol, cuando activa su magia sombría logra canalizar también la energía de los cielos oscuros, como si supiera que incluso el astro rey se oculta para renacer cada amanecer. En esos momentos, Leo se convierte en un sol nocturno, un astro invisible que sigue ardiendo aunque no se vea, y que solo espera el momento oportuno para iluminar con más fuerza que antes. Esa cualidad lo hace indestructible, porque su fuego no depende de ser visto o aplaudido, sino de la certeza interior de que nunca se extinguirá. La épica de su oscuridad se manifiesta también en su capacidad de unir a otros bajo su rugido cuando el peligro acecha. Su sombra no lo aísla, al contrario, lo proyecta como líder en medio de la tormenta. Aquellos que lo rodean perciben su fuego sombrío como un refugio, porque intuyen que bajo su manto no hay temor que prevalezca. Así, Leo en su faceta oscura se convierte en un faro de coraje colectivo, capaz de infundir ánimo incluso a quienes ya habían renunciado a luchar. La energía que irradia en esos instantes es tan intensa que se graba en la memoria de quienes lo presencian como un acto legendario, una prueba de que la verdadera fuerza se revela en los momentos en que todo parece perdido. Su magia negra también está ligada a la creatividad. Cuando es atacado o menospreciado, Leo puede canalizar su dolor en actos de creación que son, en sí mismos, hechizos de transformación. Ya sea a través de la palabra, del arte, del liderazgo o de cualquier obra que lleve su sello, logra convertir la oscuridad en algo tangible y grandioso. Este aspecto, pocas veces comprendido, demuestra que su magia sombría no solo destruye lo injusto, sino que edifica desde las ruinas. Allí radica uno de los secretos más poderosos de su naturaleza, cada intento de quebrarlo se convierte en la base sobre la cual construye un reino aún más sólido. En el plano cósmico, Leo encarna la prueba de que la luz no está destinada a ser ingenua. La oscuridad que lo habita le recuerda que incluso el sol, fuente de toda vida, puede provocar desiertos y sequías cuando brilla con exceso. Esa consciencia lo convierte en un guardián del equilibrio, capaz de regular la intensidad de su fuego según las circunstancias. Cuando decide desplegar su magia negra, no lo hace desde el capricho, sino desde la certeza de que la justicia cósmica requiere su intervención. De este modo, se transforma en ejecutor de una ley invisible que corrige los desequilibrios, un guerrero solar que no teme mancharse en la batalla porque sabe que su esencia permanecerá incorruptible. También debe destacarse la manera en que Leo utiliza la adversidad como espejo de su misión espiritual. Cada ataque que recibe, cada palabra que intenta reducirlo, lo conecta con la memoria de su propósito mayor. En vez de sucumbir a la herida, se pregunta cuál es la enseñanza oculta en ese golpe y qué parte de su grandeza aún no ha sido despertada. Esa capacidad de reinterpretar el dolor lo eleva por encima de la mayoría, porque convierte lo que otros considerarían ruina en señal de expansión. En este sentido, su magia negra no es solo un mecanismo de defensa, sino un portal hacia la trascendencia. La narrativa épica de su oscuridad culmina en la revelación de que Leo jamás queda reducido a cenizas. Incluso cuando parece derrotado, incluso cuando todos creen que su fuego se ha apagado, la chispa interior que lo conecta con el sol eterno sigue palpitando. Y de esa chispa surge nuevamente el incendio, más vasto, más intenso, más glorioso. Esa es la enseñanza que transmite su magia negra, que la verdadera fuerza no se mide en los momentos de gloria fácil, sino en la capacidad de arder incluso en las tinieblas más densas, de rugir incluso cuando el eco parece ahogado, de reinar incluso cuando el mundo lo cree caído. En esa paradoja de luz y sombra reside el misterio más profundo del león, y es ese misterio el que lo convierte en una fuerza inmortal en el escenario del cosmos.